¿Hasta dónde sirven para cuidar nuestra salud física y mental los relojes inteligentes, los anillos inteligentes, los collares, todas esas cosas, esos aparatejos que utilizamos en teoría para monitorizar nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria y algunos que te dicen que te ayudan a revisar tus niveles de ansiedad, de depresión y de este tipo de cosas? Vamos a platicar un poco sobre estos wearables, sobre estos accesorios inteligentes que nos sirven para medir diferentes parámetros de salud. De eso vamos a hablar el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy platicando de este tema que me parece relevante. Me parece relevante porque uno de los elementos fundamentales del marketing de este tipo de cosas es que te ayudan a cuidar tu salud. Particularmente el Apple Watch, pero no es el único, se vende con la idea de no, es que con esto mejora tu performance. Porque si algo sabemos es que lo que no se mide no se puede mejorar. Y es verdad, es cierto. Yo te voy a platicar que yo utilicé un Apple Watch específicamente en 2020 durante el proceso de la pandemia. Y realmente ahí fue que me di cuenta del daño que hacen las notificaciones. Por supuesto, tú puedes apagar las notificaciones del reloj. Tiene una serie de configuraciones, pero yo no lo hice. Quería vivir la experiencia completa de tener el reloj inteligente puesto todo el tiempo. Quería ver qué tanto me ayudaba a medir mis horas de sueño y demás. Y fue un desastre. Vaya, dejé de usar relojes a partir de ese momento porque dije, no, esta cosa verdaderamente me está afectando. Pero más allá de mi experiencia personal, se han hecho investigaciones científicas interesantes sobre qué tanto realmente medir estos parámetros sirve o no sirve. Te voy a platicar también que antes de eso, cuando estaba estudiando psiquiatría, yo creo que más o menos debió de haber sido el año 2013, cuando formé parte de un estudio. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene una parte clínica hospitalaria donde tú vas a tomar consulta externa o donde hay personas hospitalizadas, pero tiene otra área que está estrictamente orientada a la investigación. Ahí se hace investigación de todo tipo y, entre otras cosas, se estaba investigando temas de sueño. Y muy frecuentemente cuando se hacen este tipo de estudios en universidades, en hospitales, pues los que funcionan como grupo control, porque en teoría son las personas sanas que tienes ahí a disposición, son las y los estudiantes residentes, la gente que trabaja ahí. Y entonces, bueno, pues no rara vez llega alguien y te dice, oye, ¿quieres participar en este estudio? Mira, se trata de esto, se trata de aquello. Ya hoy en día no me acuerdo ni siquiera de qué iba aquel estudio, pero lo que sí me acuerdo es que durante un mes y medio, me parece, traje puesto un actímetro de pulso. Un actímetro de pulso es una especie de smartwatch, es una especie de reloj inteligente, pero en realidad es solo una pulserita que lo que mide es el movimiento de la muñeca. Tú te vas a dormir con ese actímetro y entonces pues, te dice qué tan profundamente te dormiste, porque cuando duermes hay periodos en los que te mueves más y periodos en los que estás más profundamente dormido o dormida y te mueves mucho menos, y de esa manera podemos saber qué tan bien durmió una persona. Los relojes inteligentes de hoy en día no tienen esos niveles tan sofisticados como aquel actímetro que estaba clínicamente diseñado para la evaluación de estos parámetros, pero más o menos funciona así. Oye, pues me paré en la noche y me paré al baño o al refrigerador o a cerrar la ventana, y entonces el actímetro pues va a mostrar una serie de gráficas que te va a decir, ahí estabas despierto. Pero a lo mejor estabas soñando y estabas teniendo algunos movimientos erráticos y entonces dice, bueno, pues ahí te estabas moviendo mientras dormías. O de plano no te estabas moviendo absolutamente para nada y te dice, mira, ahí se nota cómo estabas profundamente dormido, y entonces te evalúan estos parámetros. Y por supuesto que ver esos resultados siempre es algo muy interesante. Algo que nos gusta a las personas es el chisme. El chisme. Oye,
¿Y cómo está mi coeficiente intelectual? ¿Y qué tal está, por ejemplo, mi fracción de eyección volumétrica? Parámetros de qué tan bien estoy respirando, qué tan mal estoy respirando. Oye, dormí bien, dormí mal. Eso llama la atención, pero más por un tema de chisme. Es como cuando hablas del zodiaco y todo el mundo te quiere preguntar, pues, ¿cuál es tu signo zodiacal? O hablas del eneagrama o el heptagrama, ¿no? Ay, ¿y tú qué número del eneagrama eres? ¿Para qué? Para echar chisme, vaya. O sea, nos gusta esta parte de echar chisme. Pero, más allá de echar chisme, pues hay quien te dice que si sabes cuál es tu signo zodiacal chino, puedes controlar tu futuro. Que si te sabes cuál es tu ascendente y cuál es tu, ¿no?, tipología dentro del zodiaco tradicional, pues además vas a poder tomar mejores decisiones. Y claro, están las personas que de manera mucho más científica te dicen, no, no, en la medida en la que tú mides pesos y centavos o en la medida en la que tú ves cuántas veces respiraste en un día, pues vas a tomar mejores decisiones con base en evidencia científica. Pues hasta ahí suena interesante, ¿no? Oye, si puedes saber qué tal dormiste, pues seguramente vas a tener más información para tomar mejores decisiones. Parte de esto, por ejemplo, se ha llevado hasta niveles brutales, porque por supuesto, en un hospital, sobre todo por ejemplo en el área de terapia intensiva, pues tratamos de medir constantemente cada uno de los parámetros. Niveles de oxigenación en sangre venosa, en sangre arterial, niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, N cantidad de parámetros, ¿no? Queremos saber cuánto te vamos a dar de comer, cuánto perdiste simplemente de agua por respirar. Vamos a querer saber muchas cosas, pero en la vida cotidiana no ha faltado el emprendedor que ha dicho, bueno, pues te podemos hacer una prueba de orina diario. Cómprate un retrete, cómprate una taza de baño sofisticadísima, carísima, que además de poner una temperatura agradable para tus pompis cuando te sientas ahí en la madrugada, además va a medir técnicamente cómo están tus niveles en orina de sodio, de potasio, de creatina, de lo que tú me digas, va a estar ahí medido. ¿Y eso para qué? Pues para que sepas cómo está tu salud, para que puedas prevenir alguna situación que no sabías que estaba ahí y actuar mucho más pronto de lo que sin esta tasa carísima pues tendrías. Y Yuval Noah Harari toma varias de estas de estos parámetros y de estas nuevas tecnologías y de estos elementos para decirnos, pues mira, en algún momento te van a estar midiendo todo el tiempo y ya se aprovechará de esa megadata, ya se aprovechará Walmart o Amazon o alguna de estas grandes empresas para decirte, por cierto, te trajimos de regalo esta cajita que contiene estas pastillas que por cierto tú no sabes, pero nosotros ya sabemos que tú necesitas. Oye, nosotros nos enteramos antes que tú de que estabas embarazada o nosotros nos enteramos antes que tú de que tienes algún tipo de cáncer, ya te hicimos una cita en el hospital más nice cercano a tu casa y entonces, ¡puf!, la automatización. Se vuelve un tema interesante. Oye, ¿esto realmente ayuda a nuestra salud física o es puro marketing? ¿Esto realmente ayuda a nuestra salud mental o no? ¿Cuáles son los dichos más comunes ahí? Bueno, pues que el simple hecho de que tú te compres un reloj inteligente, pues ya va a mejorar tu salud, que va a detectar con precisión tu oxigenación, tu presión arterial y que el simple hecho de que lo uses pues va a ayudarte a reducir temas de problemas emocionales como depresión o ansiedad y además de que estamos monitorizando tu sueño y que eso te va a permitir alargar tu vida y que, bueno, entre más métricas tengas, más saludable vas a estar. ¿Hasta dónde esto es una realidad
y hasta dónde es una mentira del marketing. Lo interesante es que la gente compra estas cosas, particularmente los relojes inteligentes y los anillos inteligentes, ¿no? Y entonces, wow, estoy cuidando mi salud porque traigo un smart ring o un smart watch o un smart lo que sea. Vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Lo que es una realidad es que en México somos profundamente clasistas y que entonces hay a quien le alcanza y a quien no le alcanza para comprar cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Dicen por ahí que el deporte nacional es la ojalatería porque uno va a las tiendas diciendo, ay, ojalá me alcanzara para esto, ojalá me alcanzara para comprarme el otro, ojalá, ¿no? Y entonces lo puedes ver, incluso les he estado recomendando, porque ya saben que voy leyendo libros y cuando me gustan se los recomiendo. Hay un librazo que se llama Morir es un alivio, donde nos presentan 12 historias sobre el narcotráfico de personas que lo vivieron y lo vivieron a fondo y que te dicen, bueno, pues entre otras cosas yo quería traer tenis caros porque eran caros y porque entonces me daban una autovalidación, me daban esta sensación de reconocimiento porque tengo mis tenis caros o porque tengo un anillo caro, una cadena cara o porque tengo ropa de marca o porque tengo un aparato inteligente que alguna monería hará, sea que la utilice o no la utilice. Uno de los elementos fundamentales que tienen estos aparatos es pues que nos dan estatus. Oye, yo traigo el nuevo más reciente y el non plus ultra de estos relojes. Eso me da un nivel y me da estatus. ¿Tiene algo de malo? Oye, pues si a mí me alcanza para comprármelo, ¿cuál es el problema? Yo trabajé, yo me gané mi dinero y a mí se me antojó comprarme el teléfono más caro con el reloj más caro. ¿Qué hubo? No, pues no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Por supuesto, quien no lo tiene va a decir, ay no, yo no lo necesito, yo lo sustituyo de esta manera, al fin que Rafa en el podcast dijo que no servía. Claro, siempre vamos a ver en México este juego clasista entre una cosa y la otra, pero lo que sucede es que sí puede tener un punto que te afecte por el simple hecho de quererlo comprar y de comprarlo. Eso no significa que sea terrible y que esté prohibido y que no, por favor, cómprate con tu dinero lo que se te antoje. Por supuesto que sí, pero entendamos que es un valor extrínseco. Es algo que viene de fuera hacia adentro a hacerme sentir que valgo más como persona. ¿Tiene algo de malo? Sí, cuando por dentro no hay otros factores que compensen para hacerme sentir que valgo de adentro hacia afuera. Ahora, no tiene nada de malo si además de sentirme valioso de dentro hacia afuera, además me pongo encima algo que me hace sentir valioso. Todo bien, me estoy sintiendo que valgo más porque tengo valores intrínsecos y valores extrínsecos. Pero lo que pasa con estas historias que te cuento sobre el narcotráfico del libro Morir es un alivio, o lo que pasa en los estudios científicos que hemos visto, es que cuando pones más y más y más peso en los valores extrínsecos, en el auto que traes, en el reloj que traes, en el anillo que traes, y cada vez menos en los valores intrínsecos, en las personas con las que tienes grandes vínculos de relación, en tu realización personal a través de lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, en darte tiempo para ti, para tu felicidad, para la contemplación. Si no compensas estos elementos, lo que empieza a generarse es una sensación de FOMO. Oye, tengo que estar comprando el nuevo reloj y el nuevo anillo y el nuevo auto y tengo que sacarme la foto en no sé dónde y la tengo que publicar y tengo que llegar a tantos likes y eso empieza a generar un montón de ansiedad. Ahora, si lo compensas bien, maravilloso. Yo no tengo absolutamente ningún problema en que tú te gastes tu dinero en lo que se te antoje, pero
trata siempre de voltear a ver estos parámetros donde hay algo más dentro de ti que te hace sentir que tienes un valor importante frente a ti mismo, frente a ti misma. ¿Qué más? Bueno, que en atletas de alto rendimiento, la ciencia lo que nos dice es que por supuesto que lo que se mide se puede mejorar. Que si eres un atleta olímpica, que si eres un hombre que se dedica a jugar fútbol profesional, que si eres alguien que su cuerpo requiere de tener esos niveles de parámetros, a lo mejor porque tienes una enfermedad muy particular. Por ejemplo, porque tienes un aneurisma en el sistema nervioso central o porque estamos revisando a ver si no tienes una enfermedad renal y entonces parte de lo que hacemos, por ejemplo, es pedirle a los pacientes que recolecten su orina durante 24 horas y llevamos eso al laboratorio y podemos hacer chequeos específicos. O se llegan a hacer, por ejemplo, lo que por sus siglas llamamos mapas, que es una medición de la presión arterial continua. Y entonces haces un mapa donde dices, a ver, yo necesito saber si estás teniendo picos de presión arterial que tenemos que controlar y que cuando vienes aquí al consultorio cada semana o cada 15 días o cada mes, pues no aparece. Pero por los síntomas que me dices, necesito mandarte un mapa o necesito mandarte un mapeo cerebral para ver cómo están tus ritmos cerebrales. Ya sea por enfermedad, recuerda que la normalidad es una gráfica matemática de distribución de casos, donde en un extremo están los casos raros, raros, raros por malos y en el otro extremo están los casos raros, raros, raros por buenos y la mayoría nos encontramos un poco a la mitad. Somos los normales, porque en esta gráfica de distribución normal estamos cerca del centro en 2 desviaciones estándar. Eso es ser normal estadísticamente hablando, ¿no? Pues hay gente que es anormal estadísticamente hablando porque se aleja de las distribuciones estándar centrales y entonces dices, oye, necesito saber específicamente cómo estás durmiendo y entonces te vamos a poner a dormir en una clínica de sueño con un montón de cables y monitores y te vamos a estar grabando porque queremos saber si estás teniendo apnea del sueño o no y si te puedes morir en la noche asfixiado. Entonces necesitamos, dado que no eres normal para dormir, estadísticamente hablando, necesitamos revisar cada uno de los parámetros. O del otro lado, oye, necesito saber cómo duermes, necesito saber cómo está tu orina, tu presión arterial, porque vas a competir por la medalla de oro para representar a nuestro país en las próximas Olimpiadas de no sé qué, y traes millones de dólares invertidos en tus piernas, brother. Entonces, necesito saber cada uno de los parámetros. En esos extremos de la gráfica de distribución normal, los aparatos especializados para medir todo lo que se te ocurra son extremadamente valiosos. Extremadamente valiosos. Luego vienen hacia el centro, pues personas que no se dedican profesionalmente al deporte o a ciertas cosas físicas, o personas que pues podrían tener un poco más de información sobre su salud, dado que traen algunos síntomas y algunas cosas, y lo que nos dice la ciencia es ellos también se pueden beneficiar de estarse midiendo la presión arterial de tanto en tanto, la oxigenación de tanto en tanto, ¿no? Las personas que incluso por deporte, sin tener que ser altos profesionales, pues van a bucear y entonces el reloj te dice cuánto tiempo tiene que pasar de aquí a que tomas un avión y pues podría ser interesante. Pero conforme nos vamos acercando a la media, la enorme mayoría de las personas no necesitan, y no solo no necesitan, no mejora su salud, sino que la empeora el estar utilizando constantemente estos aparatos que te miden un montón de cosas. Porque por ahora, con la tecnología y conocimiento científico que tenemos hasta el momento, con cosas muy básicas, puedes saber si una persona trae mejores o peores parámetros en comparación a ayer. Esto es muy claro, ¿no? Cuando yo traje este reloj
que tenía sus anillos, sus círculos, y tenías que llenar el círculo, tenías que completar el anillo para saber que ya habías hecho actividad. Yo decía, pues es que es muy obvio, o sea, los días que fui al gimnasio sí se cerró el anillo y los días que no fui al gimnasio, pues el circulito no se cerró. Es que pues es como muy claro, ¿no? Oye, ¿hoy hiciste ejercicio? Sí. Ah, pues te fue mejor que ayer, porque ayer no hiciste ejercicio. O sea, es que, no, ay, ¿cuántos pasos habré caminado hoy? Brother, estuviste todo el día frente a la computadora, ¿de qué pasos me hablas? ¿Saliste a caminar? ¿Fuiste al parque? ¿Llevaste a tu perrito 3 cuadras más allá de lo que normalmente? ¿Fuiste de aquí a la tienda caminando cuando normalmente te vas al súper en auto? Pues entonces caminaste poco. O sea, ¿de qué me hablas? ¿Caminaste o muy poco, o más o menos, o sí caminaste o caminaste bastante? Pero no necesitas un anillo inteligente para eso. Ay, no, es que con eso sé que caminé 3,200 pasos. Pues como si hubieran sido 3,400, igual es muy poquito. No, no, es que con esto ya supe que caminé 15,000 pasos. Pues si hubieran sido 14,800, pues tampoco hubiera estado mal, ¿no? Y entonces, para la mayoría de la población, no solo no va a ser algo positivo, sino que además nos va a afectar. Esta es la parte interesante, que especialmente en ciertos momentos, el estar teniendo este tipo de aparatos nos va a afectar. ¿En qué? Particularmente en dos factores donde afecta nuestra salud mental. Las notificaciones y durante el sueño por estar trayendo un objeto que no te pertenece en el cuerpo. Pero vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos del segundo corte aquí en Supracortical. Supracortical. Estamos de regreso platicando de los aparatos inteligentes. Por favor, recuerda que este episodio, además de que lo puedes escuchar en todas las plataformas de podcast, lo puedes ver en YouTube. Les agradezco la paciencia, he cambiado un poco el foro y el hecho de estar grabando esto a una sola cámara, que se vuelve un poquito más aburrido, porque el espacio donde normalmente grabo ahorita no está disponible. Les agradezco su paciencia. Además, también les agradezco su paciencia a todas las personas que me han mandado preguntas por SOS. Ya sabes que en Instagram, en @RafaLópezDR, me dice: Rafa, pregunta para SOS, y una vez a la semana vamos contestando esas preguntas. Lo antes posible grabo, y cuando grabo, a ti que hiciste la pregunta te mando el episodio completo para que no tengas que esperar hasta que se publique. Pero aún así han estado llegando una brutalidad de preguntas, muchísimo. Cuando les dije, oigan, lo pueden hacer anónimo y lo pueden hacer en texto, la gente dijo, ¡ay! De aquí soy, y empezaron a preguntar, y se los agradezco un montón, pero les pido mucha paciencia porque verdaderamente vamos contestando las que se pueden. Me gusta dedicarle el tiempo necesario a cada una de las preguntas de SOS. Y pues vamos de a poquito, vamos sacando entre 3 y 4 por episodio, a veces poquito más, a veces poquito menos, pero van llegando cada vez que publico un episodio, pues entre 30 y 40, ¿no? Entonces, pues se va acumulando el tiempo para que te conteste, pero les agradezco mucho, de verdad, la paciencia y la confianza de mandarme un poco sobre sus historias en Instagram, en @RafaLópezDR. Me mandas mensaje directo, me avisas que es para SOS. También les recuerdo que vamos a tener el retiro en Tepoztlán, Morelos, como parte de los proyectos de Horizonte 1. No tienes que estar suscrito a horizonte1.com para ir al retiro, pero si lo estás, además tienes un descuento especial importante. Y entonces en Tepoztlán, Morelos, en el Jardín de la Abundancia, vamos a estar el día 15, 16 y 17 de mayo. Tenemos un retiro padrísimo, es medio viernes, todo el sábado y medio domingo.
vamos a tener actividades, las clásicas de meditación, reflexión, yoga, convivencia. Ahí lo que encontrarás en horizonte1.com como parte del precio del retiro te incluye hospedaje, alimentación y las actividades conmigo y el resto de los colaboradores. Así es que por favor, si te interesa, nos vemos en Tepoztlán, Morelos, el fin de semana después del Día de las Madres, 15, 16 y 17 de mayo. Allá nos vemos. Toda la información está en horizonte1.com y si tienes una duda, también me puedes escribir directo en Rafa López, en Instagram, en @RafaLópezDR. Bueno, estamos platicando del tema de estos aparatos que sirven para medir nuestros parámetros. Y entonces lo que nos dice la ciencia es que sí, cuando te lo pones, hay un primer momento en el que te motivas. Dices, voy a ponerme a hacer ejercicio. Y dado que voy a ponerme a hacer ejercicio porque empiezo el lunes, ya me compré mi Apple Watch de X cantidad de dólares o de miles de pesos, ¿no? Ok, te lo pones y emocionalmente te motiva. Dices, venga, o sea, pero hacer ejercicio, ahora sí, porque traigo mis gráficas y traigo mis parámetros. Pero no suele durar 21 días esto, ¿no? O sea, te compraste tu Apple Watch o tu Smart Ring o tu lo que quieras y ¡bam! Después de un rato ya va quedando por ahí. De nuevo, si me estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte, darle like, pero no activar la campanita. Porque revisando estos parámetros y además con mi experiencia personal, me di cuenta de que efectivamente de lo primero que te empieza a hartar o a cansar o a lesionar prácticamente sin que te des cuenta son las notificaciones constantes. Estar recibiendo notificaciones constantes afecta tu salud mental. No tiene nada de malo que te compres porque se te antojó tu reloj inteligente o tu anillo inteligente y que durante ciertos periodos del día estés recibiendo notificaciones. No te va a pasar absolutamente nada malo si tú quieres traer estos aparatos adelante, pero recuerda que en tu agenda debes de tener apartados espacios donde estés lejos de las notificaciones del celular y de estos aparatos como el reloj y el anillo inteligente. Buenos ratos, o sea, entre otras cosas, en la noche. Oye, Rafa, pues que me lo compré para ver qué tal duermo. Pues mira, póntelo una semana y ya con eso sabes más o menos cómo andas durmiendo y úsalo cada 2 meses, una semana. Te va a dar parámetros interesantes para saber qué tal estás durmiendo, qué tal está tu oxigenación, pero no necesitas usarlo todo el tiempo. Porque esas notificaciones te están distrayendo y ese distraerte incrementa los niveles de estrés, incrementa la distracción y entonces tanto los teléfonos, que el teléfono es el primer wearable que tenemos cerca todo el tiempo, o sea, ay no, pues yo no tengo mi Apple Watch, pues no tendrás, pero ahí tienes, ya sabes, en la noche te duermes viendo TikTok y se te queda ahí el teléfono encima del pecho o abajo de la almohada y lo primero con lo que te despiertas es con la alarma, con las notificaciones, con lo que tú me digas, pues te está rompiendo el ciclo de sueño. Si me estás viendo en YouTube, no actives la campanita, ni la mía, y sugiero, ni la de ningún otro canal al que estés suscrito. Te agradezco muchísimo que te suscribas, pero las notificaciones hay que llevarlas al mínimo. O si las vas a tener activas, que sean en periodos específicos del día, porque si no empieza a afectarte bastante. El estar trayendo algún aparato durante tus horas de sueño, además, empeora tus horas de sueño. Oye, es que me lo estoy poniendo para saber qué tal duermo. Pues cuando te lo pongas, pues vas a dormir un poquito peor. Y además, las mediciones no son precisamente las más adecuadas. Y entonces, pues, también esas mediciones, ¿qué? ¿A quién se las vas a dar? Se las vas a dar a un médico que estudió psiquiatría y se especializó en las clínicas de sueño. Si no, te estás dando a tole con el dedo. O sea, ahí te salen gráficas, pero ¿y eso qué? Funciona exactamente igual incluso con las básculas, por ejemplo, ¿no? Es que me voy a comprar mi báscula. Pues mira,
en términos de salud física y mental, lo que hemos visto es que lo mejor es ir con un profesional de la nutrición, de la medicina interna, de la psiquiatría, para pesarte y que no te diga cuánto pesas. Esto es algo muy particular que se hace en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el área especializada en temas de trastornos de la alimentación. A las personas no se les dice cuánto pesan, pero sí se les pesa. Entonces, yo te peso, pero si yo te digo cuánto pesas, te va a afectar a tu trastorno de la alimentación. Entonces, cuando una persona tiene problemas de alimentación o de autoimagen, estarse pesando lo único que hace es generar más y más y más y más ansiedad. Pero sí hay que pesarte, porque lo que no se pide, no se pesa, no se puede modificar, ¿no? Lo que no se mide, no se puede modificar. Entonces, tu profesional de la salud mental, que es quien va a recibir esa información y convertirla en recomendaciones y tratamientos para ti, es quien sí debe de estarte pesando. ¿Cuánto pesé? No importa. Es que quiero saber si, porque fíjate que no importa. Yo lo único que te voy a decir es, por favor, hay que seguir haciendo ejercicio de esta manera, tu dieta la vamos a ajustar así, vamos a incrementarte un poquito de esto, pero no te va a servir que yo te diga cuánto pesas. ¿Esto es para todo el mundo? No. Vaya, si no tengo un trastorno de la alimentación y me quiero pesar y quiero saber cuánto peso por chisme, pues está muy bien, o un poco por saber, vaya, pues porque se me antoja saber si peso 70, 75, 78, 62, 89. Yo qué sé, está muy bien. Pero en general, lo que nos dicen los estudios científicos es que para términos de salud mental, es mejor no saber. No saber no significa negar. Significa que quien sí sabe, que es tu profesional de la salud, te va a hacer las recomendaciones adecuadas para que mejores tu salud. Ahora, es tu derecho saber cuánto pesas, cuánto mides, cómo está tu presión arterial. Es tu derecho. Y si no te está afectando en tu salud mental, pues, ¿por qué no? Adelante. Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues que hay personas que tienen un uso obsesivo de estar midiendo estas métricas y que entonces entran en insomnio por preocupación de cómo van a salir las métricas o entran en incremento del cortisol por preguntarse cómo va a estar su cortisol o entran a veto a saber cuál obsesión que les afecta. O bien pueden interpretar de manera errónea los datos, ¿no? Por ejemplo, gente que como subí de peso, ahora voy a hacer más horas de ayuno y voy a comer menos, voy a cerrar la boca. Y es como, no, es que precisamente es al revés el tema. Pero si no lo estoy platicando con un profesional, pues probablemente pueda yo interpretar de manera inadecuada los datos. Puedo tener estas notificaciones constantes que me afectan y una confusión entre el esfuerzo físico y el estrés. Por ejemplo, esto pasa mucho con los monitores de glucosa. Hoy en día puedes ir a la farmacia y comprarte un monitor continuo de glucosa. Es un parche que trae un pequeño filamento, una mini agujita que no duele, no, es mínima la sensación cuando te lo colocas. Y entonces con tu celular, pip, le pasas el celular y te dice cómo estuvo tu curva de glucosa, ¿no? Y se volvió muy común a partir del libro que se lo recomiendo muchísimo, vale mucho la pena, trae muy buenos hábitos en torno a temas de alimentación, que se llama La revolución de la glucosa. Este libro te dice de lo que se trata es de no estar teniendo picos de glucosa. Entonces tú vas, te compras tu monitor continuo de glucosa, te vas a hacer ejercicio y notas que hay un pico de glucosa porque hiciste ejercicio. Y entonces como, wow. Hacer ejercicio es malo para la salud. No, estás confundiendo esfuerzo físico con un pico inadecuado de glucosa. Lo mismo pasa con el cortisol y con el estrés y la ansiedad. Oye, pues el estrés, la ansiedad generan picos de glucosa. Es normal que cuando haces ejercicio tengas incremento del cortisol, incremento de, en general, las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, etcétera. Y por tanto también tener cuando haces ejercicio picos de glucosa porque tus músculos necesitan comida para trabajar. Pero es muy bueno tener esos picos de glucosa. ¿Cuáles son los que no hay que tener?
Ay, bueno, mira, para relajarme me voy a comer media pizza yo solito, un refresquito y terminando me voy a dormir. Vas a tener un santo pico de glucosa que vas a ver lo que te va a hacer. Y entonces, bueno, pues si yo no sé diferenciar entre el ejercicio y el estrés, entre los picos de glucosa buenos y los malos, pues voy a tomar decisiones inadecuadas. Entonces, entender que sí tienen una serie de beneficios también es importante porque si bien yo he decidido no utilizar ninguno de estos aparatos, salvo el celular, ¿no? Y de nuevo determinar tiempos en los que no utilizo el celular, sí te pueden ayudar a cumplir ciertas metas, especialmente a corto plazo. Más allá del costo, que es parte de los nos de estos aparatos, entre los sís, entre los pros, entre las cosas en las que realmente nos pueden ayudar cuando los usamos de manera consciente, es que sí nos ayudan a motivarnos y a alcanzar en periodos de corto y mediano plazo ciertos objetivos. Si los usamos entendiendo que no los vamos a utilizar de una manera obsesiva, sino específica. Mira, me lo estoy comprando específicamente para esto, o ya lo tengo, pues le voy a sacar provecho para medir estos parámetros específicos. Si además esa información se la brindo a un profesional del deporte, de la nutrición, de la salud física, pues por supuesto que eso nos va a ayudar un montón. Oye, eh, pues me compré mi báscula, por ejemplo, esto me pasó a mí en pandemia, pues porque no podía ir a ver a mi nutrióloga, y entonces pues, me medía yo aquí y le decía, mira, pues esto es lo que mi báscula dice sobre agua, masa muscular, masa grasa, tal. Ah, bueno, pues es información relevante que le estoy entregando a un profesional. Entonces, eso nos puede ayudar bastante. Pueden ayudarnos a detectar ciertos patrones, sobre todo de sedentarismo y de insomnio. Y también estos monitores continuos de glucosa, el hecho de que te pongas uno de tanto en tanto, te hace darte cuenta de qué te está pasando con esta fiestecita a la que fuiste, qué onda con esa cenita que te echaste a la medianoche, qué pasó el día que en vez de pedir la ensalada pediste la hamburguesa. O sea, sí son reveladores, ¿no? Te pones el parche, te pones el anillo, te pones el reloj y de repente dices, órale, mira lo que me hizo esa discusión que tuve en pareja, mira lo que me hizo este trabajo en particular, este proyecto que tuvimos dentro de la oficina, mira lo que me hizo tal, 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 tal. Está interesante, pero con fecha de inicio y con fecha de fin. No como algo que dejas ahí a la deriva, sino realmente decir, voy a medir este parámetro. Nos puede ayudar bastante en estos patrones de conducta que podemos llegar a tener. Y bueno, nos hace fomentar el autocuidado y hacer visible el que estamos tratando de mejorar nuestra salud, ¿no? A veces es como el uniforme para nadar, para correr, para jugar pádel, ¿no? No, pues ya el simple hecho de que te compras algo que se vuelve simbólico te ayuda a mejorar mucho, mucho tu salud, ¿no? Y entonces, bueno, en general, lo que te quiero decir, como con cualquier otra cosa en la vida, es tenemos que cuidar el uso consciente de estos aparatos. No comprarlos y ya pensando que el simple hecho de que el aparato trae la capacidad de medir tal cosa o tal otra va a ser más que suficiente. No, hay que sentarse a preguntar por qué estoy comprando esto y cómo lo voy a utilizar para sacarle el mejor beneficio. Y por supuesto recordar que sea que me alcance, sea que no me alcance, sea que lo quiera comprar, que no lo quiera comprar, hay otras maneras muy tradicionales de saber cómo nos está yendo en la vida en términos de salud. Una de ellas muy sencilla y lo puedes llevar en papeles, la agenda, ¿no? Oye, ¿cuántas horas le dedicas a tu familia? ¿Cuántas horas le dedicas a tu trabajo? ¿Cuántas horas le dedicas a dormir? ¿Cuántas horas le dedicas a hacer ejercicio? ¿Cuántas horas le dedicas a tus amigos al día, a la semana, a la quincena, al mes, al trimestre, al semestre, al año, al quinquenio o a lo que tú me digas?
Es que no necesitas, ¿sabes? O sea, casi que ni una hoja de papel, pero si puedes gastar una hoja de papel y una pluma, un lápiz, pues es que es más que evidente. O sea, por favor, nada más dime, ¿no? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a hacer ejercicio en la última semana? Si dices, a ver, el jueves, no, el sábado, no, nada. Pues no, o sea, no necesitas comprarte nada más allá de hacerte esa pregunta para saber cómo crees que anda tu salud si es que esta semana no hiciste ejercicio. ¿Cómo crees que anda tu salud si el tiempo que tienes en la agenda para dormir es de 6 horas y te comiste 2 de esas horas viendo redes sociales? Nada más dormiste 4. Pues, ¿qué esperas que te pase, no? La agenda, el reloj, preguntas importantes, ¿no? Pregúntale ahí a tu inteligencia artificial preferida, ¿cuáles preguntas me debería yo de hacer para saber que también estoy cuidando mi salud cada semana? Y te va a decir, estas. Y ya las anotas y las contestas y vas a ver que es muy claro entender por qué en México tenemos 70% de personas con datos de colapso laboral y de burnout. Pues porque, bueno, no necesitamos grandes aparatos para medir estos elementos. Sin embargo, es un tema interesante. Fue una de las propuestas que me hicieron para platicar aquí en Supracortical a través de redes sociales en @RafaLópezDR. Me encuentras como Rafa López Psiquiatra en todos lados, en audio, en video, en redes sociales y en todas partes. Y recuerda que si quieres participar en las actividades presenciales que tenemos, pues la próxima es el retiro que vamos a tener en Horizonte 1 en Tepoztlán, Morelos, en mayo 2026. Les mando un gran abrazo y seguimos platicando de este y otros temas aquí en Supracortical. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.